institucionales de la Escuela Nacional de Ciencias de la Tierra. En esta ocasión tenemos el enorme gusto de que nuestra conferencista será la doctora María Teresa Sánchez Salazar, y déjenme presentarla, hablarles un poco de su trayectoria académica antes de que ella nos imparta el seminario. La doctora Tere Sánchez es licenciada, maestra y doctora en Geografía por la UNAM y además tiene un posgrado en Ordenación del Territorio y del Medio Ambiente. Ella es investigadora del Instituto de Geografía y está en el Departamento de Geografía Económica. La doctora Tere Sánchez es también profesora y da clases de Geografía Económica en la licenciatura en Geografía de la Facultad de Filosofía y Letras. Introducción a la Geografía Aplicada en la licenciatura en Geografía Aplicada de la Escuela Nacional de Ciencias de la Tierra y también es profesora del posgrado en Geografía, donde imparte la materia Introducción al Análisis Espacial y al Ordenamiento Territorial. A la doctora Tere Sánchez, como investigadora que es, se ha dedicado en los últimos años a la geografía minera y de los energéticos, en el contexto de la globalización económica y de la aplicación de políticas neoliberales en México. El objetivo de esta investigación es identificar los cambios en los patrones de distribución espacial de la minería, así como las transformaciones de la estructura productiva y empresarial y sus efectos socioeconómicos y territoriales. Muy recientemente, a la doctora Tere Sánchez, la UNAM le dio un premio muy importante en reconocimiento a su trayectoria académica. El título del seminario es la cartografía temática como una herramienta de apoyo para el análisis de las actividades económicas. El caso de la minería mexicana. Doctora Tere Sánchez, por favor, tiene usted... Muchas gracias. Pues vamos a empezar. Yo les voy a compartir una presentación y les voy a ir platicando entonces sobre el tema. Bueno, entonces vamos a platicar un poco sobre lo que es la cartografía temática, muy brevemente, pero sobre todo vamos a ver cómo la podemos aplicar al análisis de una actividad económica como es la minería. Lo primero que hay que señalar es que para nosotros los geógrafos el objeto de estudio pues es el espacio geográfico. Entonces, para poder comunicar lo referente al espacio geográfico, pues nosotros tenemos un idioma muy natural, un lenguaje que es muy natural, que es el mapa, ¿sí? El mapa es nuestro medio de expresión y comunicación, pero también es una herramienta de análisis y de síntesis. Nosotros sabemos que existen dos tipos de mapas, los mapas básicos, los mapas base, y los mapas temáticos. El mapa base es aquel que se construye con una precisión matemática, con base en una proyección, y contiene una serie de elementos básicos que, dependiendo de para qué los vamos a utilizar, pues son los que vamos a representar. Pueden ser carreteras, localidades, la topografía, los cuerpos de agua, las corrientes superficiales, etcétera, ¿no? Y la cartografía temática es precisamente lo que yo voy a construir sobre el mapa base. Es decir, sobre ese mapa yo puedo representar indicadores o variables sobre temas concretos. Al mismo tiempo, quiero señalar que en geografía podemos elaborar mapas analíticos y mapas sintéticos. Cuando yo voy a tratar un tema, como en este caso es la minería, pues lo que hago es tratar en diferentes mapas cada uno de los aspectos del tema, ¿sí? Y posteriormente puedo yo integrar
alguna variable y otras con las que se pueda relacionar en un mismo mapa para crear un mapa sintético. Entonces, lo que yo les voy a presentar en esta ocasión es una serie de mapas que hemos elaborado para un proyecto apoyado por la UNAM, que es el Atlas de la Minería de México, donde participamos 15 académicos y 7 becarios de tanto del Instituto de Geografía como del INAH. El principal producto de este proyecto es un atlas digital que estará disponible próximamente en una página web. Entonces, cuando hablo de cartografía temática, también puedo hablar de colecciones de mapas temáticos, ¿no? Que son los atlas. Y estos atlas, la ventaja que tienen es que los mapas están representados a la misma escala o escalas complementarias, como puede ser, en este caso, la escala 1 a 8 millones. Y ya para detallar más la información, podemos utilizar también la escala 1 a 4 millones. ¿No? Pero con ello analizamos distintos aspectos del tema y podemos relacionar los mapas unos con otros precisamente porque están a la misma escala. Entonces, el antecedente de estos mapas que les voy a presentar, es decir, el contexto, es precisamente que a partir de los finales de los 80 se empezaron a haber una serie de transformaciones en la economía como resultado de la aplicación de reformas de tipo neoliberal en México. Una de las actividades objetivo de estas reformas fue precisamente la minería, y a través de ellas lo que se pretende o se pretendió es impulsar a esta actividad, ¿no? Entonces, como resultado de esto, de estas reformas, pues se realizaron una serie de cambios legislativos en los años 80, como por ejemplo cambios en la ley minera, en el propio artículo 27 constitucional en relación con la propiedad de los ejidos, cambios en la ley de inversión extranjera, y todo esto viene a repercutir entonces en el comportamiento tanto estructural como espacial de la minería. Entonces, algunos de los cambios que vamos a ver a través de los mapas es precisamente el tema de la superficie concesionada a la actividad minera, ¿no? En los cambios que hubo en la estructura de la inversión, por ejemplo, se privatizaron las empresas del Estado y entonces tienen un mayor reforzamiento tanto la inversión privada nacional como una apertura a la inversión extranjera en la minería. Resultado de esto, se produce una gran expansión geográfica de esta actividad, cambios en la estructura productiva de la minería, algunos cambios en el tema del empleo minero y un tema que ha estado sobre la mesa en diversos eventos académicos, pues es el tema de la conflictividad que se ha generado entre las empresas mineras y comunidades locales, que vamos a tratar de explicar un poquito por qué. Entonces, en primer lugar, presentamos en estos gráficos y el mapa la importancia que tiene el Producto Interno Minero. ¿Sí? Es decir, lo que podemos ver, la minería considerada como una actividad extractiva y el beneficio primario que ésta lleva, ¿no? Pese a la gran impacto que ha tenido, el gran impulso que se ha dado, la minería participa con un porcentaje bajo todavía en el Producto Interno Bruto. Aquí podemos ver en un gráfico a partir del año 94, cómo más o menos su participación en el Producto Interno Bruto total se ha mantenido. En el momento que elaboramos esta gráfica era de 1.1%, que es el año de 2016. Y aquí vemos que prácticamente pues no se aprecia mucho con respecto al resto de los subsectores de la economía. Pero respecto al PIB secundario, el PIB del sector secundario, pues se ha incrementado del 2.6 al 3.4%. Aquí lo que vemos es cómo está distribuido ese Producto Interno Bruto minero por entidades federativas, y podemos ver cómo pues predomina sobre todo en los estados del norte del país. Aquí lo que tenemos también es que podemos ver que solamente 2 entidades federativas
concentran, como lo señalamos aquí, el 45.8% del total del PIB minero nacional, ¿no? Es decir, además es una actividad que, aunque ampliamente distribuida en el país, también se concentra preferentemente hacia las entidades del norte, ¿sí? Y además, aquí también se ve cómo hay entidades en donde el peso de la minería con respecto a la estructura económica de la entidad federativa, pues tiene un peso importante, como lo podemos ver sobre todo en Sonora y Zacatecas. La actividad minera está muy ligada a la presencia del recurso minero, ¿no? A los recursos minerales. Y por las características de nuestro territorio, pues podemos ver que está ampliamente distribuida gracias a las características geológico-tectónicas de su territorio. Entonces, el territorio está ampliamente dividido en franjas. Aquí podemos ver, esta es la franja del oro y el cobre, esta es la del hierro y el oro, toda esta zona es la franja donde predominan los metales preciosos, sobre todo la plata, y los metales asociados que pueden ser zinc y plomo, ¿no? El carbón y otras combinaciones. Aquí sería el oro y la plata en la zona de la depresión del río Balsas, etcétera, ¿no? Es decir, el país está dividido en franjas dependiendo del tipo de minerales que predominan y que está muy asociado entonces a su características geológico-tectónicas. Entonces aquí tenemos uno de los mapas que hemos elaborado y que precisamente nos indica esa presencia de recursos minerales por tipos de minerales. Aquí, por ejemplo, vemos todo lo que está en morado, pues es la gran zona del oro, ¿no? De los yacimientos de oro como metal principal asociado siempre a otro tipo de minerales, ¿no? De minerales metálicos. Pero aquí se ve la franja del oro, que también está asociado al cobre, todo lo que se ve de color verde es cobre. Aquí tenemos el hierro, aquí tenemos donde predomina la plata, y la plata normalmente está asociada a otros metales, ¿no? El manganeso, por ejemplo. Acá en Chiapas pues hay titanio. Acá se está tomando mucha importancia los yacimientos de litio, ¿no? Como un metal geoestratégico, y pues aquí vemos dónde se ubican las áreas donde actualmente se están desarrollando proyectos de exploración y de desarrollo. Pero además la minería tiene una característica muy importante, que es una actividad muy antigua. Es decir, tenemos más de 5 siglos de desarrollo de esta actividad, tiene una tradición histórica muy importante y ha estado presente a lo largo de toda la historia económica del país, ¿no? Desde el periodo prehispánico, donde vemos los diferentes lugares donde se explotó el oro, como en Oaxaca, el cobre, en toda la zona purépecha. Tenemos también una gran cantidad de lugares en donde se explotaba la sal y algunos puntos donde se explotó la plata también, ¿no? Que luego fueron la base del surgimiento de otras de minas ya en la época colonial. Pero también hay que señalar el papel que ha desempeñado la minería como una actividad que impulsó la colonización del territorio mexicano. Entonces, aquí lo que vemos es, por ejemplo, las minas del siglo XVI, cómo se fue ampliando digamos, los asentamientos a partir de la búsqueda de minerales, ¿no? Todas las localidades mineras que tenemos, y también se fueron construyendo los caminos que luego van a quedar a lo largo de los siglos, ¿no? Aquí tenemos el Camino Real de Tierra Adentro, por ejemplo, ¿no? Luego en el siglo XVII vemos cómo ya tenemos algunos minerales hasta lo que hoy es el estado de Sonora, es decir, ya se ha ampliado la zona de influencia de la minería, se ha ampliado también la red de comunicaciones, pero el sumum es ya en el siglo XVIII, ¿no? Como lo podemos ver en este mapa, sobre todo en toda la franja del Pacífico, en la franja noroeste del territorio nacional, ¿no? Y es interesante ver también este mapa. Este es el mapa de la época del Porfiriato. Es
Está a otra escala, por eso se ven los puntos más pequeños, ¿no? Pero lo que podemos ver es que se amplía la variedad de minerales que se explotan en esta época. Ya estamos hablando de un siglo después del inicio de la Revolución Industrial, aparte de los metales preciosos, que son los que vimos en los mapas anteriores, pues aquí ya tenemos una mayor diversificación de minerales explotados y además tenemos la red ferroviaria, ¿no? Es decir, que se tendió en la época del Porfiriato y que es muy importante porque es lo que contribuyó a bajar el precio del transporte de los minerales y en los nudos de comunicaciones pues se establecieron complejos metalúrgicos importantes como aquí en Torreón, en Monterrey, en San Luis Potosí, entre otros lugares, ¿no? Pero lo interesante de este mapa también es que si lo comparamos con lo que es la distribución geográfica de la minería actualmente, vemos que muchos de estos sitios que se explotaron entonces, quizá con minerales con leyes bajas en explotaciones pequeñas, pues hoy día están volviéndose a trabajar, pero con métodos diferentes, ¿no? Métodos a cielo abierto, por ejemplo, ¿no? Aquí tenemos el desarrollo de la minería a lo largo del periodo postrevolucionario, donde vemos también una mayor diversificación y nuevos lugares que surgen, ¿no? Los sitios mineros, la explotación del hierro, la explotación del carbón a partir de los años 40, ¿no? Aquí vemos ya también el manganeso, la varita, la fluorita, etcétera. Es decir, ya una mayor diversificación en la explotación minera. Vamos a hablar ahorita ya un poco de esta etapa neoliberal, ¿no? Entonces, esta es una de las gráficas que está tomada de uno de los mapas, pero lo importante aquí es que vean cómo ha evolucionado a partir de los cambios que señalábamos que hubo a finales de los años 80 y principios de los 90, cambios legislativos, pues vemos cómo hubo un incremento en la superficie concesionada a la minería, sobre todo en la administración del presidente Zedillo, y luego tiene un nuevo repunte en la administración del presidente Calderón para luego disminuir. También esto muy vinculado a la disminución de los precios internacionales de algunos metales, ¿no? Aquí vemos el mapa de las concesiones mineras, de la superficie concesionada. Como podemos ver, pues el estado donde más superficie concesionada tenemos pues es en Sonora, pero en general toda la parte norte, noroeste del país y algunos estados de la costa del Pacífico también tienen superficie concesionada importante, ¿no? Es decir, inclusive aquí vemos que es muy interesante que en algunos casos la superficie concesionada corresponde a un porcentaje alto de la superficie de la entidad. Por ejemplo, aquí en este momento, Colima rebasaba el 36% de su superficie concesionada, ¿no? Lo interesante es que nuevamente 9 entidades federativas concentran las 3/4 partes de la superficie concesionada y de acuerdo con los datos de la Secretaría de Economía, pues en los Estados Unidos mexicanos había 22 millones de hectáreas concesionadas en 2016 que representaban el 11.2% de la superficie del país, pero esta superficie es equivalente al territorio de Alemania para que ustedes más o menos se den una idea. Aquí tenemos la misma variable, pero representada por municipios. Lo interesante de esto es nuevamente ver cómo el color más intenso nos representa la superficie concesionada en estos municipios representa por encima del 75% de su superficie, ¿no? Entonces, hay entidades como el estado de Oaxaca en toda la parte central, parte del estado de Jalisco, parte de Coahuila, donde vemos porcentajes muy altos. Los colores rojos representan más del 50% de la superficie concesionada. Y hay varias entidades, se ven en esta gráfica, varios municipios en donde el porcentaje de su superficie concesionada a la minería llega a ser a veces hasta del 100%, ¿no? Sobre todo en Oaxaca, donde tenemos municipios muy pequeños, y también el estado de Jalisco y algunos de Colima, Michoacán y Guerrero, ¿no? Eso es interesante. Aquí, ahora, un tema muy importante es que, bueno,
ha crecido mucho la superficie concesionada a la minería, pero además, si vemos que el 50% del territorio nacional es de propiedad de ejidos y de comunidades agrarias, pues ahí vamos a ver que forzosamente tiene que haber una sobreposición de ambos intereses, ¿no? Tanto de los ejidales y comunidades agrarias donde habitan población indígena y pues las concesiones mineras a las empresas, ¿no? Entonces aquí lo que tenemos representado por municipios es qué tanto de la superficie concesionada a la minería está en superficie ejidal o comunal. Y nuevamente los colores morados corresponden a aquellas municipios que tienen por encima del 75% de su superficie en terrenos ejidales y comunales, ¿no? Entonces, y en general, de la superficie total concesionada a la minería, pues tenemos casi el 48% en tierras ejidales y comunales, ¿no? Esto es importante porque es un motivo de una potencial conflictividad que de hecho se ha dado en la práctica, ¿no? Aquí lo que tenemos es otro tema que también se vio favorecido con los cambios legislativos en la minería y que tiene que ver con la inversión extranjera directa, ¿no? Por un lado, tenemos que de 2006, en que había 400 proyectos de empresas extranjeras, 10 años después, pues llegó hasta cerca de 950 proyectos. Y de estos proyectos, estamos hablando que los desarrollan 267 empresas, cerca del 65% corresponden a empresas canadienses, le siguen las norteamericanas, y es interesante ver aquí ya la presencia de capital chino, de Australia, de Japón, ¿no? De el Reino Unido, Corea, entre otros países, pero sobre todo Canadá y Estados Unidos, desde el momento en que se firma el Tratado de Libre Comercio. Y los minerales por los cuales ha habido mayor interés en invertir es, en primer lugar, el oro, en segundo lugar, el cobre, y en tercer lugar, la plata, seguida del hierro, que también hay mucho interés por la explotación de hierro, de acuerdo con los datos de la Secretaría de Economía. Bueno, aquí lo vemos representado directamente sobre los mapas, ¿no? Es interesante ver cómo también hay una diferenciación geográfica en la inversión. Bueno, tenemos Zacatecas con un país donde se está invirtiendo de manera muy importante en oro principalmente, pero también hay otros metales. El rojito, el más rojito es el oro, ¿no? El rosa clarito es la plata y el verde es el cobre, ¿no? Es decir, como también el interés por el cobre se ha diversificado también a nivel geográfico. Bueno, aquí tenemos los proyectos de estas empresas por el estatus que tienen, ¿no? Como podemos ver en esta gráfica general, la mayor parte de los proyectos están en exploración, ¿sí? De estos 900, casi 50 proyectos, pues la mayor parte está en exploración, pero tenemos también cerca de 268 proyectos en producción y desarrollo, ¿no? Entonces, esto es interesante también ver cómo cerca de ya 95 minas para este año ya estaban en plena actividad, ¿no? Y como veíamos nuevamente, unos cuantas entidades, estas 6 entidades, están concentrando el 73% del total de proyectos de empresas extranjeras. Aquí tenemos la estructura empresarial, ¿no? Que hoy tenemos en la minería. La mayor parte de la actividad pues se concentra en grandes empresas, ¿no? Se habla de la gran minería, pero también se habla incluso de la mega minería por la capacidad de producción que tienen hoy los nuevos proyectos que se desarrollan con minado a cielo abierto. Entonces, aquí lo que podemos ver es, pues, tenemos divididos tanto las empresas o los grandes grupos empresariales nacionales, que aquí están sobre todo predominando 5 de ellos en cuadritos, y luego tenemos las empresas de capital extranjero, sobre todo de Canadá y Estados Unidos, en circulitos. Entonces aquí los podemos ver sobre todo
como en el tema del oro, que son estos tonos de azul, pues predomina el capital extranjero, ¿no? En algunos de plata también, aquí en el hierro también, pero como en el caso de la minería nacional, de los grupos nacionales, pues tenemos todavía mucha inversión, además de en plata, pues en minerales industriales, ¿no? La mayor inversión, pues casi está en minerales industriales, el zinc, el plomo, el hierro, el carbón, entre otros, ¿no? El manganeso, por ejemplo, ¿no? Es decir, el interés sobre todo de las empresas extranjeras está por los metales preciosos. Aquí vemos nuevamente cómo podemos ver el predominio de la gran minería en el tipo de metales, minerales que se explotan, ¿no? El 80% del volumen de 18 minerales corresponde a la gran minería, y cómo la mediana y la pequeña minería, que antes participaban más en la producción, por ejemplo, de metales preciosos o en la producción de metales industriales, cuando había más apoyo de lo que antes era la Comisión de Fomento Minero con sus plantas de beneficio, pues cómo había una mayor participación, ¿no? Pero prácticamente estas empresas más pequeñas pues se han concentrado más hacia los minerales no metálicos. Aquí tenemos otro gran cambio fue en la estructura productiva, precisamente con esta entrada de nuevas empresas y nuevos capitales. Entonces, en los 80, por ejemplo, teníamos un predominio en el valor de producción de la plata. Aquí se nos cuelan la arena y grava, ¿no? Como no metálicos, pero luego tenemos el cobre, el zinc, incluso el azufre que se explotaba, el plomo, el hierro, por ejemplo, ¿no? El carbón. Y el oro lo tenemos hasta acá. O sea, era el 3.8% del valor de la producción. En este gráfico, donde no están incluidos los no metálicos, lo que vemos ahora ya es un cambio muy importante, ¿no? En la minería concesible, el oro representa el 33% del valor de la producción, seguido del cobre, de la plata y del zinc y el plomo y el hierro, ¿no? Es decir, pero esto ya nos implica un cambio muy importante respecto a los 30 años anteriores. Y aquí vemos el cambio. En los años 80, pues la minería de plata, por la que nos conocían ampliamente a nivel mundial, pues está ampliamente dispersa en todo el territorio nacional, ¿no? Seguido del cobre, en Sonora, ¿no? Hay el hierro acá, por acá lo vemos, el carbón, etcétera, etcétera, ¿no? Hay entidades que tienen mayor diversificación geográfica. Y en el año 2016 vemos el gran cambio, ¿no? Aquí lo que vemos sobre todo es el predominio del oro en muchas entidades federativas ya, ampliamente distribuido, ¿no? Además de los otros metales que ya habíamos señalado, la plata sigue siendo muy importante y el cobre también tiene presencia en otras entidades federativas, ¿no? En este gráfico lo que vemos es que 4 entidades representan los mayores concentraciones del valor de la producción, 75% de ese valor, y cómo este ha ido aumentado mucho con respecto a lo que era el año de 1980. Pero además aquí tenemos cómo participan estos minerales en la balanza comercial, ¿no? Es decir, vemos a partir del año 2006 cómo el oro empieza a incrementarse después de que la plata había sido la más importante, ¿no? Entonces se incrementa el oro y hoy día es el producto mineral de exportación más importante, seguido de la plata y del cobre, ¿no? Luego sigue ya en menor medida el plomo y el zinc. Pero es muy interesante este cambio en la estructura productiva. Y otro cambio que vemos muy importante es en el tema del empleo. Es decir, en 88, los censos económicos nos reportaban esta cantidad de mineros, 95,000. Luego vemos en los años, en los quinquenios siguientes, hubo una caída en el empleo minero, ¿no? Por el cierre de algunas minas, la caída también de la pequeña y mediana minería. Y fíjense cómo la recuperación del número de
mineros llega hasta después del año de 2008. Es decir, estamos hablando de 20 años después que empieza a repuntar el número de empleos en la minería. Esto es un tema muy interesante porque además lo vemos en qué áreas, ¿no? Precisamente en la explotación de oro, plata y cobre. En cambio, en el resto de los minerales, más bien hubo una reducción en el empleo, ¿no? Es decir, el cambio que hay en la minería no es tanto del número de empleos creados, sino de los sistemas de explotación, ¿no? Es decir, hay un incremento en la automatización, en la mecanización de la minería, hay un incremento también en la minería a cielo abierto que utiliza maquinaria pesada y es menos intensiva en la fuerza de trabajo, pero sobre todo donde vemos cambios es en las relaciones obrero-patronales. Sí, es decir, hay un cambio muy importante, hay un incremento, por ejemplo, en el subcontratismo minero, ¿no? Y pues estos cambios cualitativos también se van a ver reflejados en pues la manera como se organiza la minería, ¿no? El sindicato en algunos lugares pierde influencia, se debilita el sindicato minero, surgen otros grupos, ¿no? Y lo que vemos aquí es dónde se concentra el mayor empleo, nuevamente en las principales entidades federativas. Aquí el caso de Coahuila es muy importante porque Coahuila lo que concentra mucho son mineros del carbón y el carbón se explota, la explotación del carbón es intensiva en fuerza de trabajo, ¿no? No es como los otros tipos de minería, se realiza de manera diferente. Y entonces por eso vemos que en Coahuila el incremento ha sido ligero, porque pues sí se abrió una mina muy importante en Sierra Mojada de metales preciosos, pero el resto de las entidades sí hubo un incremento muy grande, sobre todo en las áreas de explotación de los metales preciosos e industriales. Aquí vemos el incremento del empleo minero, sobre todo en la minería metálica, por municipios y regiones mineras, ¿no? Vemos sobre todo esa franja que ya habíamos mencionado en otros temas de la minería, y lo que está en verde es donde se redujo el empleo minero, ya sea por el cierre de minas, por la disminución que hubo por el cierre de pequeñas y medianas empresas, ¿no? Y en el caso de los, perdón, de los no metálicos fue al revés. Aquí lo que se perdieron fueron empleos, ¿no? Es decir, como se puede ver en la mayoría de los casos, solamente en algunas explotaciones que tenemos ya los colores cafés, naranjas y demás, es donde podemos observar este incremento. Este mapa también es interesante porque nos refleja, son datos de los censos económicos, el empleo formal y el subcontratismo, ¿no? Es decir, cuando los trabajadores son contratados por la propia empresa, que es todo el color verde, ¿no? Aquí vemos cómo en algunos municipios y regiones mineras, pues predomina precisamente la contratación directa por la empresa minera de los trabajadores, ¿no? Pero en cambio, en toda esta franja que vemos, pues donde se ha intensificado la actividad minera, pues vemos el subcontratismo minero, incluso en algunos casos de manera muy importante, casi total, ¿no? Esto también es un interesante cambio porque representa un cambio cualitativo en la minería. Y aquí vemos el tema de la productividad de la fuerza de trabajo. Como señalábamos, pues el valor de producción generado por cada trabajador es mayor en el caso de la minería a cielo abierto, que es menos intensiva en la creación de empleos, pero más con maquinaria muy pesada y de gran capacidad y automatización de varios de los procesos. Entonces aquí lo vemos indicado con este incremento en la productividad de los mineros, ¿no? Y un tema que también ha sido recurrente, como señalábamos en la minería, ha sido el tema de la conflictividad, sobre todo en los últimos años. Entonces, aquí nada más como muestrario vamos a presentar 3 mapas. El periodo explorado corresponde de 96 a 2016. Tenemos identificados pues 93 sitios
mineros donde ha habido algún tipo de conflicto y realizamos una clasificación tipológica de conflictos, ¿no? Son pocos los lugares en donde tenemos un solo tipo de conflicto. La mayor parte de las veces se inician con un conflicto principal y luego continúan o cambia el conflicto hacia otros. Quiero aclarar aquí que esta representación que hemos hecho no considera el término del conflicto, sino solamente señala sitios donde ha habido conflictos. Algunos ya pueden haberse resuelto y otros no. Pero lo interesante aquí, en donde estamos representando los tipos de conflictos y el proceso de minado, es ver que las 3/4 partes de los conflictos tienen que ver con conflictos de tierras, es decir, apropiación de tierras por parte de las empresas, ¿no? En competencia con quienes detentan la propiedad, que son, pueden ser ejidatarios o comunidades agrarias. Y el otro, que también va asociado, es el tema ambiental, ¿no? Es decir, el tema del impacto ambiental que generan las actividades mineras. Y este sería el principal tipo de conflictos. Y aquí hablando de los procesos de minado, pues lo que tendríamos es que cerca del 70% de los conflictos están asociados a minería a cielo abierto. Aquí lo que tenemos ahora es los conflictos nuevamente con la misma clasificación, pero con las unidades mineras o proyectos clasificados por el estatus en el cual se encuentran, ¿no? En este caso estamos hablando de minas activas y proyectos de exploración. Entonces, el 58% de los conflictos corresponden a minas activas y el 40% a proyectos en exploración, ¿no? Es decir, que a veces desde que llega la mina ya empieza a haber reticencia de las comunidades y muchas veces llega a ser pues como un reflejo de los problemas que ha habido en otras comunidades mineras. Aparte de que ya la población local está como más organizada en ese sentido, ¿no? Y luego tenemos los conflictos que tienen que ver, digamos, pero asociados al origen del capital de las empresas mineras, ¿no? En este caso, identificamos que el 60% de los conflictos en las minas que exploramos están relacionadas con empresas de capital extranjero y el 40% restante en empresas de capital nacional. Bueno, para terminar con la exposición, un tema que pues vendría siendo el corolario de todo esto que hemos presentado es decir, bueno, ¿y de qué manera las empresas mineras o la presencia de la minería en los distintos territorios ha contribuido al desarrollo regional? Bueno, pues aquí lo que quiero presentarles es un mapa en donde se plantea el tema del fondo minero. Ustedes seguramente escucharon hablar del fondo minero. Bueno, pues en 2013 hubo algunos cambios en la legislación de la minería y se estableció una medida de que las empresas pues iban a pagar un impuesto del 7,5% con base en sus utilidades y un 0,5% adicional de impuestos si se trataba de una empresa productora de metales preciosos. Entonces, pero como parte de esa aportación fiscal de las empresas, pues se iba a crear un fondo para el desarrollo regional sustentable, ¿no? Tanto de municipios como de entidades mineras. Entonces, lo que vemos aquí reflejado son los 4 años en donde se reportó este monto de aportación al fondo minero por entidades federativas, aquí lo tenemos, es decir, del total del capital acumulado del fondo minero, pues lo que tenemos es que en 5 entidades federativas se concentra casi el 70% del fondo minero, ¿no? Del total de las entidades que tienen minas. Y en el mapa lo que reflejamos es nuevamente la distribución del fondo, pero ya por municipios, ¿no? Es decir, la intensidad del color de los círculos representa qué porcentaje tiene cada uno de estos municipios del fondo minero de su entidad federativa,
¿no? Entonces vemos aquí unos cuantos municipios concentran la mayor proporción del fondo minero de su entidad, ¿no? Aquí tenemos un caso paradigmático que es Peñasquito, ¿no? Es pues, la mina más grande del país, que está en el municipio de Mazapil, que además es un municipio con un nivel alto de marginación. Bueno, pues la aportación del fondo minero pues es muy importante, según se ve aquí, conforme a las estadísticas. Acá tenemos Cananea, el caso de Cananea, que también es muy importante, ¿no? En términos de monto recibido, ¿no? Entonces, digamos, por un lado, es una manera de revertir a los municipios, pues esa aportación que realizan las empresas que están en sus territorios, ¿no? Pero también vamos a ver, para cerrar, bueno, en estos municipios mineros, ¿qué características tienen? Aquí vamos a ver que el 25% de ellos tienen grados de marginación altos y muy altos, ¿no? Es decir, por eso es importante el tema del fondo minero y cómo se aprovecha, ¿no? Tal como estaban las reglas originalmente, pues se iba a invertir en infraestructura, ¿no? Directamente en los poblados mineros. Y tenemos, por otro lado, el resto de los municipios en niveles medios, bajos y muy bajos, pero vamos a ver que hasta los niveles bajos de marginación, la mayor parte de la población de esos municipios era rural, ¿no? Entonces, para terminar, aquí tenemos un último mapa. Bueno, el penúltimo. Les iba a decir que en el caso de los municipios mineros, aquí tenemos lo que es su estructura económica, porque esto también va a influir en el nivel de marginación que tengan, ¿no? Por supuesto. Entonces, tenemos municipios que se dedican sobre todo a actividades primarias, como los vemos aquí. Ahorita vamos a ver un símil con el último mapa que vamos a presentar. Y luego tenemos municipios más urbanos en donde lo que predominan son las actividades de los servicios, como podemos ver aquí. Este municipio de Ensenada es muy grande, ¿no? Pero por eso resalta mucho, pero son lugares o municipios donde lo que predomina es la población urbana. Y luego los colores rojos representan donde predomina la población dedicada a actividades secundarias, ¿no? Y el resto de los colores, pues es una mezcla de actividades ya más diversificadas, ¿no? Entonces, lo que queremos representar aquí finalmente es qué cambios hubo en el grado de marginación en el caso de los municipios mineros durante el periodo de 1990 a 2015. ¿No? Entonces, todo lo que está en rojo corresponde a municipios en donde en lugar de mejorar su nivel de marginación empeoró, por ejemplo. ¿No? De esto estamos hablando de 45 municipios, o sea, el 10% del total. Luego tenemos un gran número de municipios, 288, que representan el 61%, donde no hubo cambios, ¿no? O sea, se mantuvieron igual. Y todos los que están señalados en verde fueron los que sí mejoraron, es decir, que disminuyeron su nivel de marginación, ¿no? Si vemos estos de color rojo, en realidad están representando municipios donde predomina la agricultura, las actividades primarias, ¿no? Y probablemente por el aislamiento sean lugares donde nada más existen estas actividades y la minería, ¿no? Entonces, es interesante verlo porque pues no podemos afirmar tampoco que sea por causa de la minería que los municipios mejoraron o empeoraron o quedaron igual. Es decir, hay que analizar ya los casos particulares, pero esto es interesante reflejarlo, ¿no? Porque en los municipios con más marginación es donde tenemos la población dedicada a las actividades rurales, y la presencia de la minería pues puede incrementar ahí o mejorar las condiciones económicas, ¿no? Entonces, si el municipio se mantiene igual, sin cambios, o se incrementa o empeora su situación, entonces ahí hay que analizar con más detenimiento qué es lo que sucede, ¿no? Es decir, no podemos afirmar que haya una relación, pero bueno, esto fue como resultado de una exploración que hicimos, ¿no? De caracterizar un poco los municipios en donde existe esta actividad minera. Pues muchas gracias. Esto sería
toda la presentación y pues estamos a sus órdenes por si hay alguna pregunta. Muchas gracias, doctora Tere Sánchez, por una plática tan informativa. Pues el auditorio ha hecho preguntas muy interesantes. Aquí trato de englobar las que se repiten más. Pues hay una gran preocupación por el impacto, por cómo se puede mejorar el impacto ambiental y social de la minería. ¿Qué nos puedes comentar, Tere? Bueno, podríamos decir que desde el punto de vista de su impacto ambiental, las empresas mineras pues tienen un potencial para generar un impacto ambiental, ¿no? Es decir, entre más, digamos, entre más importante es la empresa o más capitalizada se encuentra, también tenemos ejemplos de que se han preocupado por utilizar una tecnología que cada vez protege más al medio ambiente, o sea, pero pueden suceder eventualidades o accidentes, ¿no? Como lo que pasó y que todos conocemos en el caso de la empresa de Cananea, ¿no? Buenavista del Cobre, que tuvo un impacto importante en la cuenca del río Sonora, ¿no? Entonces, pues sí, creo que es un tema que las empresas, sobre todo las muy grandes, han atendido y las que no están tan aisladas geográficamente han atendido, pero siempre hay esta preocupación por el tema ambiental, ¿no? Porque sobre todo en el caso de las minas a cielo abierto, pues ya de por sí el tipo de operaciones que desarrollan, pues ocupan mucho espacio, muchas de estas explotaciones mineras las podemos ver inclusive desde una imagen de satélite a una gran altura se alcanza a apreciar, ¿no? Entonces, en sí, el hecho de hacer tajos a cielo abierto, pues si es una zona boscosa, pues implica eliminar vegetación, eliminar suelo, ¿no? Y por otra parte, lo que preocupa son pues los sistemas de minado, ¿no? Es decir, temas con el empleo de ácidos o el empleo de cianuras de sodio, que como decimos, bueno, pues hay que manejarlos con mucho cuidado por el tema ambiental, pero pues llega a haber sucesos contaminantes, accidentes, ¿no? Eventualidades de este tipo. Entonces, pues sí, esto también ha generado por el tamaño de las explotaciones conflictividad a nivel local, desde los polvos que se pueden generar hasta pues los jales de las minas, ¿no? Que se depositan en presas muy grandes y luego pues las propias empresas buscan a ver de qué manera estabilizan los jales, ¿no? En algunos casos se han recuperado, han hecho, han logrado encontrar algún tipo de vegetación que pueda fijar el suelo, pero en otros casos pues no se ha logrado, ¿no? Entonces depende del tipo de mineral, del tipo de proceso, etcétera, pero la tecnología también ha mejorado en este sentido, pero eso no quita que sí pueda haber eventos ambientales, ¿no? Y eso es lo que más preocupa a la población, por eso también se ha generado mucha conflictividad social. Lo otro que también preocupa es el tema del empleo minero. O sea, cuando una mina llega, pues lo que quiere la población local es que cree empleos, que haya una derrama económica. Y mucho de lo que suele suceder es que los mineros que podemos llegar a encontrar en algunos sitios es que vienen de otras zonas mineras, ¿no? Entonces, eh, el empleo que genera la minería es un empleo calificado y ya la población joven que está en los lugares muchas veces ya no quiere tener un empleo de minero, aunque su papá o su abuelo se hayan dedicado a eso, porque en ocasiones pues ellos tienen conciencia de que puede ser un trabajo peligroso, ¿no? Entonces,
pero el tema social sí es preocupante y uno de los temas que yo creo que requiere de más estudios a fondo es ver este impacto de la minería a nivel local, ¿no? Es decir, muchas de las minas que hoy día conocemos pues están en sitios de fácil acceso, ya son zonas urbanas, vemos el caso de Fresnillo, el caso de Cananea, ¿no? Sitios perfectamente accesibles, pero hay todavía algunos lugares que están en la Sierra Madre Occidental donde pues la accesibilidad es muy limitada, ¿no? Y en este caso son los sitios que yo les señalaba que donde la población es rural, eh, el empleo minero que se genera, pues normalmente la gente que llega ahí no es población rural y viene de otros sitios, ¿no? Entonces es muy limitado lo que se puede hacer, aunque las empresas están tratando de desarrollar precisamente para evitar esa conflictividad social y que haya una mayor aceptación, es desarrollar algún tipo de proyecto productivo con las comunidades también, ¿no? Otra pregunta, ¿cómo es que hay tanta empresa extranjera en México y en particular cómo ha sido que Canadá se ha metido tanto, mucho más que Estados Unidos? ¿Les preocupa saber por qué las empresas mexicanas no están haciendo la mayor parte de la explotación? Bueno, una de las cosas que tengo que comentar es que recientemente que empezaron a ver estos cambios en la política económica del país, el cambio de modelo hacia el neoliberalismo, pues las primeras medidas que se tomaron beneficiaron a las empresas nacionales. Es decir, lo primero que hizo el gobierno federal es la apertura de las reservas mineras nacionales, ¿no? Y esto pues ocurrió a fines de los 80, los 90, se veía el impacto en el crecimiento de la superficie concesionada en el año 90, ¿no? En la gráfica que presentamos. Pero, la firma del Tratado de Libre Comercio que entró en vigor en enero del 94, pues fue lo que favoreció precisamente la entrada del capital canadiense, ¿no? Además es muy interesante porque si vemos la inversión extranjera en México, tanto por parte de Estados Unidos como de Canadá, Estados Unidos tiene una inversión diversificada en diferentes ramas económicas, de todo tipo, ¿no? Pero es interesante ver que en el caso canadiense, la principal rama es la minería, ¿no? También Canadá ha invertido en la rama de la industria aeroespacial, por ejemplo, ¿no? Hay varios clústeres en donde está la presencia de Canadá, ¿no? Pero lo más notorio es la inversión muy enfocada al tema de la minería, ¿no? Otra preocupación es sobre el litio. La pregunta es si México podrá aprovechar o no la explotación de litio. Y por ahí hubo una respuesta a esta inquietud. Comentaron que las concesiones de litio se dieron a Estados Unidos y China en el 2019. ¿Qué podrías comentar, Tere, sobre esto? Bueno, pues sí, efectivamente, es que las empresas solicitan la concesión de terrenos y si los terrenos están libres, están disponibles, pues el gobierno federal concede el permiso, ¿no? Para poder hacer la exploración o para desarrollar proyectos. Entonces, en ese sentido, por eso vemos tanta competencia por pues el control de territorios para explorar, ¿no? En el caso de la minería, ¿no? Vemos esas 22 millones de hectáreas que tiene el país concesionado, pues es que en un principio cuando se empezaron a dar estos permisos, pues las empresas tenían acaparados los territorios y no había movimiento, no veías tú que hubiera algún tipo de cambio de un año a otro, ¿no? Pero ya tenían acaparados los terrenos. En el 2013 hubo como parte de los cambios en la legislación que yo señalaba con el incremento del impuesto a las empresas, a las ganancias de las empresas y al tipo de mineral, hubo también
digamos, un impuesto adicional a aquellas empresas que no hicieran algún tipo ya de actividad en los terrenos concesionados, ya sea que comprobaran obras de exploración o que comprobaran obras en donde estuvieran desarrollando los proyectos mineros, ¿no? Entonces, ahora sí que las concesiones, pues hasta el momento las han obtenido aquellos que han hecho la mejor oferta, ¿no? Y bueno, pues en este momento el litio es muy importante, ¿no? O sea, tiene una importancia estratégica precisamente porque lo que se está buscando es eh, el fabricar estas baterías para los automóviles eléctricos y demás, ¿no? Como una nueva fuente de energía alternativa a los hidrocarburos, ¿no? Otra pregunta. ¿Cuál es el presente y futuro de la minería de tierras raras en nuestro país? Ay, pues esa es la pregunta de los 64,000. Yo sé, por ejemplo, una de las razones por las cuales los japoneses también tienen inversiones, ahí lo vimos en la gráfica, es precisamente que por el alto nivel tecnológico que tienen, ellos están explotando no tanto minas nuevas, sino se están enfocando en algunos casos a la explotación de los jales viejos, ¿no? Había una empresa acá por cerca de Zacatecas, en Guadalupe, que lo que explotaban eran los jales viejos de antiguas minas y lo que sacaban de ahí era precisamente algunos tierras raras, ¿no? Es decir, tienen la tecnología para pues poder explotar estos aparentemente residuos de viejas minas donde todavía pueden contener algunos minerales de este tipo, ¿no? Es decir, también pues sabemos que en Oaxaca, por ejemplo, es una de las entidades federativas que existen estos yacimientos de tierras raras, ¿no? Pero pues ahí están como yacimientos, no se han explotado hasta el momento, ¿no? Probablemente haya algún tipo de dificultad estructural que haga difícil la explotación de estos yacimientos, pero sí los tenemos también en México, ¿no? ¿Y hay minería subacuática en México, Tere? Pues bueno, hay una zona en donde se quería hacer una explotación de este tipo allá en Baja California Sur, ¿no? Y se otorgó una concesión minera en la administración presidencial pasada, ¿no? Pero también en este sentido hubo mucha reticencia por parte de la población, hubo mucha protesta social por el tema de que el Mar de Cortés pues se considera también una zona que debe ser protegida, ¿no? La fauna y demás. Entonces las embarcaciones que iban a estar removiendo los fondos marinos, pues habrá qué iba a pasar ahí, ¿no? Es decir, iban a modificar el ambiente y ya no presentamos algunos mapas de la relación entre la superficie concesionada a la minería y las áreas naturales protegidas, que traía yo también por ahí, pero ya por el tiempo, pues ya no lo presentamos, ¿no? Pero también dentro de las áreas naturales protegidas tenemos más del 6% de estas áreas están concesionadas a la minería y son áreas tanto marinas como terrestres. De las áreas terrestres andamos como por el 7.3%, ¿no? De la superficie de estas áreas concesionadas a la minería. Es más, hay hasta algunas zonas arqueológicas que están dentro de terrenos concesionados a la minería, ¿no? Tere, desde la colonia, ¿qué mina ha sido la más productiva y cuál es el producto minero que ha salido? Pues mira, hay minas que están, eh, que se explotan desde la época colonial o sitios mineros que se explotan a través de diferentes minas, ¿no? Hay Guanajuato, está Tasco, está Pachuca, ¿no? Está Zimapán, etcétera. Pero yo creo que una de las áreas que son muy representativas de esas situaciones
es la mina de Fresnillo, ¿no? Fresnillo es una mina muy interesante, es una mina subterránea, ¿no? Yo la visité gracias a los trámites que hicimos allá. Es una mina que pertenece a la empresa minera Fresnillo, ¿no? Que es filial de Peñoles, ¿no? De Industrias Peñoles, pero es una mina muy interesante porque es de las clásicas que tiene más de 500 años de explotación minera y sigue siendo la mina de plata más productiva del mundo, ¿no? Es muy interesante esta mina, porque además es toda una obra de ingeniería al interior, ¿no? Es decir, es una mina altamente capitalizada, ¿no? Y sigue sacando grandes volúmenes de metal de plata, ¿no? Con más de 500 años de estarse explotando. O sea que es un distrito minero privilegiado, ¿no? Totalmente. Oye, ¿y qué es el mineral que es más difícil de extraer dadas las condiciones de profundidad a las que se encuentra? Bueno, lo que pasa es que siempre esto depende de la tecnología, ¿no? Hay minas, por ejemplo, en Sudáfrica, las minas de diamante, por ejemplo, son minas muy profundas, ¿no? Es decir, eh, rebasan el kilómetro de profundidad estas minas, ¿no? Tienen muchos problemas, obviamente, para trabajarse porque, pues, entre más profundo implica aumentos de temperatura y demás, una gran tecnología para ventilarlas y demás, ¿no? Pero son minas pues generadas por procesos de metamorfismo del carbón, ¿no? Pues son obviamente terrenos geológicos muy antiguos y también por la misma antigüedad pues son muy profundos, ¿no? Otra inquietud, ¿se produce lluvia ácida asociada al polvo que genera la actividad minera? Pues ahí sí no estoy yo enterada al respecto. Sé que hay lluvia ácida con la explotación del petróleo, ¿no? De los hidrocarburos, pero porque contiene azufre, ¿no? El azufre es una impureza que contiene los hidrocarburos, ¿no? Por eso el tema de la lluvia ácida, pero en el caso de los minerales, pues yo no desconozco realmente si haya este tipo de asociación, ¿no? Perfecto. Oye, aquí hay una pregunta. ¿Qué sucedió con los dos grandes cerros en Puebla que eran productores de plata? Ah, caray, pues no sabía yo de eso, ¿no? O sea, yo sé que en Puebla existen minerales antiguos y que están en la Sierra Norte, ¿no? Y que hoy día, y además datan de la época colonial, ¿no? Pero hoy día lo que se pretende es ponerlos en funcionamiento. De hecho, ya hay algunos permisos que ya fueron otorgados por la Semarnat, ¿no? Ya el permiso porque ya se presentó la manifestación de impacto ambiental y los aprobaron. Pero no sé hoy hasta qué punto ya estén desarrollando los proyectos. O sea, quizá estén ya en el tema del desarrollo, pero no creo que ya estén en la etapa de la explotación, ¿no? Hay inquietud por saber si antes de construir una mina se consideran características tectónicas, por ejemplo, que no Sí. se esté haciendo cerca de fallas, etcétera. ¿Qué puedes comentar sobre eso? No, yo desde luego que sí se tiene cuidado en todos estos aspectos, ¿no? Hace muchos años con otros colegas visitamos las minas de manganeso que están por acá por Molango y ellos nos decían ya desde entonces, y esto pues estoy hablando yo de los años finales de los 80, que ya utilizaban maquinaria que se manejaba a control remoto desde una cabina, precisamente por la inestabilidad del terreno, ¿no? Es decir, para evitar un accidente directamente al minero que está perforando, lo que hacían es utilizar pues una máquina como si fuera un robot
que está perforando directamente sobre la roca y pues el minero está en una cabina manejando el robot precisamente por este tipo de problemas, ¿no? También es cierto que hay, por ejemplo, minas de carbón que hay en Oaxaca y que no se explotan por el problema de la inestabilidad del terreno, ¿no? Son terrenos estructuralmente complejos, ¿no? Entonces no se explota el carbón, aunque ahí haya carbón, ¿no? Claro. ¿Guerrero Negro sigue siendo productiva? Pues sí, pues sigue siendo la salina más grande del mundo, ¿no? Es decir, y también, además de la participación japonesa, pues tiene participación el gobierno federal. Además es interesante ver en el mapa que les presenté de empleo, es interesante ver que precisamente por esa participación del gobierno federal, pues la mayor parte de la gente que está contratada no está subcontratada, sino es contratada directamente por la empresa, ¿no? Entonces, aquí sí sigue teniendo participación el gobierno federal. Una pregunta, ¿qué culturas prehispánicas usaban el hierro? Porque ya vimos que sí hay hierro en México, pero ¿qué Sí. culturas prehispánicas? Pues, bueno, que yo sepa, el hierro no se utilizaba, ¿no? Se utilizaba el estaño, se utilizaba el cobre, el oro, que además había yacimientos de placer acá en Oaxaca, que era lo que se explotaba. Había en Pachuquilla, en Zumpango, en Guerrero, en Guanajuato, pues también algunos socavones de plata y luego por acá por la Sierra Gorda había mercurio, ¿no? Pero hierro que yo sepa no. Y de hecho en México las primeras ferrerías se empiezan a hacer a mediados del siglo XIX, ¿no? Hay un poblado muy interesante que está aquí cerca del Parque Nacional de los Mármoles, en la carretera que va de Zimapán a Tamazunchale, un pueblito que se llama Encarnación, donde hay restos de una ferrería precisamente del siglo XIX. O sea, el hierro empezó a explotarse ya de manera formal como minería en el siglo XIX. Pero yo no tenía conocimiento de que este tipo de metal hubiera sido utilizado en la época prehispánica. Y bueno, pues creo que englobo las preguntas que inquietan más al auditorio. Hay muchas más, pero seguramente te las pueden hacer directamente. Yo te voy a hacer una que es una inquietud personal. ¿Qué opinas del fracking? Bueno, pues el fracking pues ya tiene que ver con otros métodos para explotar los yacimientos de hidrocarburos, ¿no? Sobre todo donde hay gas natural y precisamente el fracking lo que utiliza es pues romper la roca a base de inyección de agua, ¿no? Hacer muchos pozos, se hace un pozo vertical, pero luego pues se explota de manera lateral y pues se ha hablado de que el fracking genera mucha contaminación, porque durante muchos años el metano que se va desprendiendo pues pasa al ambiente, ¿no? Entonces, pues se ha cuestionado en muchos países. En Estados Unidos se incrementó la explotación de hidrocarburos por este medio, ¿no? Después de que ya había descendido, pero está muy cuestionado. Y en el caso de México no estoy muy enterada qué está pasando, pero yo sé que en todo lo que era el Paleocañón de Chicontepec, es decir, toda esa zona, pues están desarrollando pozos a través de esta técnica. No sé si estén en pruebas o ya lo estén explotando, ¿no? Pero sé que sí se ha estado utilizando y también en la zona de la cuenca de Burgos, ¿no? En Coahuila, Nuevo León, por allá, norte de Tamaulipas, sé que también se está realizando, ¿no? No sé hasta qué punto ya es una explotación, eh, digamos, formal, pero de que se generaron permisos para hacerlo ahora que se estuvieron haciendo las distintas rondas, ¿no? De licitación de estas, no son licitaciones, sino permisos para empresas
privadas, ¿no? Nacionales y extranjeras para explotar ciertas áreas del país, pues sé que en esta zona de parte de Veracruz, norte de Puebla, etcétera, en todas estas áreas, pues hay yacimientos donde la técnica para explotar lo que estaba contemplada era el fracking, ¿no? Claro. Bueno, doctora Teresa Sánchez, pues muchísimas gracias por esta plática tan interesante verdaderamente. Y ahora le quiero pedir al doctor José Luis Palacio, el director del ENCIT, que la despida, por favor. Muchas gracias. Doctor Palacio, adelante. Gracias, Blanca. Muchísimas gracias, Tere. Me parece que, bueno, el tema que acabamos de escuchar de Tere tiene muchos ángulos, ¿no? En primer lugar, nos está demostrando aquí un conocimiento del tema de la minería verdaderamente extraordinario, que yo conozco que lo tiene porque la conozco desde hace mucho tiempo. Pero también algo que yo creo que, y es el tema central que Tere pone en la mesa, es el tema de la cartografía. Que pareciera también que vemos mapas con bolitas y rayitas, pero en realidad el mapa como una forma de expresión de los resultados y de comunicación en la geografía, y no solo en la geografía al final de cuentas, tiene unas cualidades verdaderamente extraordinarias el trabajo que está presentando Tere, que ha venido trabajando durante muchísimos años y que aquí queda plasmado y que seguramente alguien se dio cuenta de lo valioso que era este trabajo, que hasta el premio Universidad Nacional le dieron, ¿no? Como ustedes saben, los que están oyendo, la doctora Teresa Sánchez Tere fue distinguida con el premio Universidad Nacional en el área de investigación económico-administrativa, y eso nos llena mucho de orgullo en lo personal a quienes la conocemos, a quienes somos sus amigos, sus colegas de muchos años en el Instituto de Geografía, pero también en la ENCIT, porque pues tenemos docentes de la más alta calidad. A lo mejor no tienen tantos premios como los que tiene Tere y tantas distinciones, pero sin lugar a dudas es un honor que Tere esté dando clases en la escuela, en la ENCIT. Y por eso también es un gran orgullo, Tere. Además, Tere fue un pilar súper importante en la definición de las características del plan de estudios de geografía aplicada. Y seguramente nos están escuchando estudiantes de Ciencias de la Tierra y se están dando cuenta que el tema es un tema puente entre la geografía y los temas de Ciencias de la Tierra. No solamente con la geología, que es uno de los temas principales en Ciencias de la Tierra, pero también con otras áreas de interés, lo ambiental, por ejemplo, que es absolutamente relevante, como todos sabemos. Entonces, yo te agradezco mucho, Tere, que hayas participado aquí en este evento que es organizado por la doctora Mendoza, de una idea de ella y de invitar a los ponentes que nos han distinguido. Primero estuvo el doctor Dante Morán, que fue muy, con muchas preguntas como están surgiendo ahorita, que seguramente hay muchas más que por el tiempo no se pudieron responder. Pero muchísimas gracias, Tere. Entonces, estamos en contacto como siempre. Y Blanca, pues también muchísimas gracias por toda la organización, a Mariana también, y a todos los profesores que nos acompañan. Yo nada más con eso cierro. Y les mando un saludo a todos y que estén muy bien. Gracias, Blanca. Gracias, Tere. Gracias. Muchas gracias, doctor Palacio. Muchas gracias, auditorio. Y muchas gracias, doctora María Teresa Sánchez. Un gusto y un placer haber compartido contigo este seminario institucional. Nos vemos a todos. Hasta luego. Dentro de 15 días tenemos otro seminario institucional, ahora con la doctora Elsa Arellano. Nos vemos en 15 días. Hasta luego y muchas gracias a todos. Buena tarde. Hasta luego. Buenas tardes. Adiós. Gracias.